Hoy vamos a hablar de la Edad de Piedra y de cómo fue avanzando la tecnología y las expresiones artísticas durante los miles de años que duró este periodo. Para ello utilizaremos nuestra línea del tiempo de la Edad Antigua, en la que he colocado piezas y objetos que podemos encontrar en los museos alrededor de España, que nos ayudarán a entender esta evolución. Si estás interesado en este material, puedes contactarme en la dirección que aparece en la descripción. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es definir el periodo del que vamos a hablar, la Edad de Piedra. Se llama así porque es la época de nuestra historia antes de que el ser humano aprendiera a utilizar los metales para hacer herramientas, y fue el periodo más largo de la historia de la humanidad, desde hace más o menos 1,5 millones de años hasta hace aproximadamente 9.000 años. Lo curioso de la Edad de Piedra es que no solo abarca la historia del ser humano como lo conocemos ahora, como tú o como yo, sino también de otras especies anteriores a nosotros, como el Homo antecesor o el Neandertal, de las que hablaré más adelante. Como la Edad de Piedra es muy larga, para hablar de ella es más fácil dividirla en periodos más pequeños y manejables, que son los que utilizan los arqueólogos para estudiarla, y que tenemos aquí. Por supuesto, las fechas que aparecen aquí no son exactas, primero porque entre un periodo y otro hay un tiempo de cambio o transición, y en segundo lugar porque los distintos estudios o arqueólogos suelen darnos fechas distintas, pero como casi siempre son muy aproximadas, he elegido estas. Los arqueólogos se han puesto de acuerdo en dividir la Edad de Piedra en dos grandes periodos, el Paleolítico, que es el más antiguo y el más largo de todos, y el Neolítico, que es el más nuevo y el más corto de todos. Y en medio a algunos estudiosos les gusta poner una etapa de transición a la que se llama Epipaleolítico o Mesolítico, pero para simplificar las cosas aquí no aparece. En este video me voy a enfocar únicamente en la más antigua de estas dos etapas, el Paleolítico, y como sigue siendo un tiempo muy largo, de varios cientos de miles de años, es más fácil estudiarlo de nuevo si lo dividimos todavía más, en periodos todavía más pequeños. Por eso el Paleolítico se suele dividir en tres: el Paleolítico inferior, que es el más antiguo y el más largo, el Paleolítico medio, que en España va más o menos del 125.000 al 45.000 antes de nuestra era, y el Paleolítico superior, que es el más reciente, justo antes del dominio de los metales. Tengo que aclarar que en mi gráfico lo que quiero es mostrar imágenes de las herramientas que se usaban en cada época, y como en el Paleolítico superior se fabricaban más herramientas y de más tipos, aquí parece que es más largo, pero en una línea del tiempo real esto se vería más o menos así. Y por supuesto, esta línea solo aplica así para Europa y España. Para otras partes del mundo, como el continente americano, se usan divisiones completamente distintas. Hablemos de España. Aquí dividimos así el Paleolítico principalmente por un gran motivo: la especie humana que habitaba estas tierras en cada momento. Como vemos aquí, en el Paleolítico inferior, en la península ibérica vivían principalmente los Homo antecesor y los Homo heidelbergensis. Se cree que los Homo antecesor fueron la primera especie humana europea, que descendieron del Homo ergaster africano, y luego el Homo heidelbergensis fue o una evolución del antecesor o una especie humana distinta que comenzó a desarrollarse un poco más tarde. No lo sabemos muy bien todavía. Sea como sea, ambas especies vivían en pequeñas manadas de 25 o 50 individuos. Eran cazadores-recolectores y muy probablemente tenían sitios fijos que usaron como refugio o campamento durante miles de años, para desde allí desplazarse o cazar y recolectar semillas. Sitios guarecidos y seguros como la Sierra de Atapuerca o la Cueva del Bolomor en Valencia. Durante un proceso que duró miles de años, estas especies descubrieron que, si golpeaban las piedras entre ellas, podían desgastarlas hasta sacarles filo, y fueron inventando formas distintas de hacerlo para resolver distintas necesidades. Por ejemplo, aquí tenemos estas piedras trabajadas llamadas hendedores, que se cree que son básicamente antepasados muy antiguos de las hachas, y que servían para cortar madera y carne. Y aquí tenemos una raedera, que servía principalmente para raspar superficies como cuero o madera, para crear vestimentas o herramientas de madera que ya no se conservan. Tanto los hendedores como las raederas fueron herramientas muy utilizadas durante cientos de miles de años, en el Paleolítico inferior, pero también en el Paleolítico medio. Ahora tenemos que hablar de un concepto fundamental en el estudio de la prehistoria, las llamadas industrias líticas. En general, la forma de fabricación de utensilios no cambió mucho durante el Paleolítico. Sin embargo, los arqueólogos han descubierto que, a lo largo del tiempo, el conocimiento sobre la forma de trabajar las piedras y las técnicas específicas se fueron transfiriendo entre grupos de personas y extendiéndose por el territorio. Estas técnicas se han agrupado en lo que los arqueólogos llaman industrias, que son muchas y que se distinguen generalmente porque todas terminan en la palabra ense, como esta, que es la industria achelense.
Pues la herramienta más importante de la industria achelense fueron los bifaces, que son las primeras piedras que se tallaron por ambas caras y se reconocen por la forma triangular en la punta y la base curva. Los bifaces eran tan comunes y se utilizaban para tantas cosas que son conocidos como la navaja suiza del achelense. Podían ser pequeños o llegar a medir más de 20 centímetros, como este famoso bifaz de San Isidro, que puedes ver si visitas el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. En el Paleolítico Medio, la industria más extendida fue la industria musteriense, que era la forma de trabajar la piedra utilizada por una nueva especie, el neandertal. Los neandertales fueron una especie humana que surgió debido al aislamiento del Homo heidelbergensis durante más de 100.000 años en algunos sitios de Europa, que fue evolucionando poco a poco hasta que se convirtió en algo nuevo. Los neandertales utilizaban una técnica especial para fabricar sus instrumentos a través de lascas de piedra que eran extraídas con mucho cuidado y después afiladas. Y sus instrumentos más comunes son estos, que conocemos como puntas musterienses, que eran muy delgadas y afiladas y servían principalmente para cazar. Pero probablemente el avance más importante de los neandertales fue el desarrollo de lo que llamamos pensamiento simbólico, es decir, que fueron los primeros humanos que fueron conscientes de sí mismos y lo expresaron de forma material en pinturas en las cuevas que habitaban, en enterramientos rituales o en adornos en sus utensilios, como vemos en esta pieza de hueso en la que se ven unas líneas talladas que no tenían ningún sentido práctico, sino que son simplemente adornos. Finalmente, alrededor del 40.000 a.C., el clima comenzó a cambiar drásticamente, lo que provocó que el hábitat de los neandertales se volviera más abierto y con nuevas especies. Esto coincidió con la llegada desde África de una nueva especie humana, el Homo sapiens, que traía una tecnología mejor y más adaptada y fue poco a poco ganando terreno a los neandertales, que terminaron extinguiéndose. Esta tecnología nueva del Homo sapiens es la que define el último periodo, el Paleolítico Superior. En esta etapa encontramos cada vez más industrias líticas, pero las más importantes son probablemente la solutrense y la magdaleniense. La industria solutrense, al contrario que las anteriores, solo se desarrolló en las actuales España, Portugal y Francia, y alcanzó un grado de desarrollo técnico muy alto, como podemos ver en herramientas como las llamadas puntas foliáceas, con forma de hoja de laurel, que eran retocadas con mucho cuidado para sacar mucho filo a la piedra. Sé que suena fácil, pero inténtalo hacer un día con una piedra y verás que no lo es. También tenemos como aquí las llamadas hojitas de dorso, que eran piedritas talladas de menos de 1 centímetro y se utilizaban en arpones o cuchillos. Tallar las piedras para obtener estas piezas tan pequeñas requería muchísima técnica y mucha tensión. La otra gran industria del Paleolítico Superior es el magdaleniense. Para algunos estudiosos, la industria magdaleniense se puede considerar como la primera civilización europea, pues las técnicas y conocimientos materiales de esta época se extendieron por casi todo el continente durante más de 5.000 años. Los humanos entonces seguían viviendo en cuevas como la de Altamira o la de Covalanas en Cantabria, y además de trabajar con piedras, se hicieron expertos en crear utensilios de hueso que tallaban y pulían para obtener herramientas como estos arpones que servían para pescar o estas azagallas que servían para cazar. Pero lo que más me gusta del periodo magdaleniense es la cantidad de imágenes y adornos que el Homo sapiens comenzó a poner en su trabajo, tan bien hecho que incluso a veces recibe el nombre de arte, como podemos ver en este colgante con forma de cabeza de cabra que está en el Museo Arqueológico de Asturias, o esta escultura conocida como el Glotón del Jarama II que está en el Museo Arqueológico Nacional. Pero probablemente lo más conocido por todo el mundo en esta época es el arte parietal, o como le llamamos en la calle, las pinturas rupestres. El magdaleniense fue el periodo del gran boom de las pinturas en las cuevas, en las que los humanos primitivos representaban el mundo que les rodeaba, principalmente animales que les provocaban respeto y admiración. Las pinturas rupestres son en todo el mundo una de las expresiones más antiguas y puras del espíritu humano y su relación con la naturaleza, y de nuestro intento por preservar momentos, sentimientos o deseos. Son muy importantes porque nos recuerdan que todos los seres humanos somos iguales, a todos nos fascina el mundo y todos tenemos la necesidad de expresar esa fascinación. El Paleolítico es el periodo más largo de nuestra historia en la Tierra, y aunque parece que los humanos hicieron muy pocas cosas, solo tallaban piedras y huesos, es muy importante porque nos sirve para entender nuestros primeros pasos como una especie inteligente, que poco a poco iría desarrollando habilidades y conocimientos para crear verdaderas maravillas. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el futuro dedicaremos un vídeo a mirar el periodo conocido como el Neolítico y las edades de los metales. Deja un like y suscríbete para ver más contenido como este, y no olvides contactarnos si quieres más información. Hasta la próxima.